Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el Perú actual. Somos el grupo número 4. Los integrantes son Delvi Palomino Torres, Heiser Requejo Carrero, Caroline Vanessa Mendoza Silva, Nilson Cholán Ayay y quien les habla, Yanela Natsumi Luza Pijo. A continuación, le voy a dar el pase a mi compañero Nilson para que nos dé una breve introducción y responda la primera pregunta. Ya. Continua- Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre el Perú actual. Si bien sabemos que el Perú se enfrenta en diversos desafíos que impactan su desarrollo y bienestar social, por lo que se abordó dos de los problemas principales, como es la corrupción y la desigualdad económica. En primer lugar, tenemos la corrupción. Es el problema primordial debido a que socava o debilitaba la confianza en las instituciones públicas, así como también en la población. En segundo lugar, tenemos lo que es la desigualdad económica, la cual genera brechas sociales y limita el acceso de oportunidad y servicios básicos a la población. Basándonos en este problema, surge la siguiente controversia. ¿Crees que la corrupción y la desigualdad económica ha afectado el desarrollo del Perú? Consideramos que sí, puesto que cada vez el Perú se hunde en una crisis económica, generando escasez y desconfianza ante su población. También contestaremos la pregunta que es, ¿cuál es nuestra postura? Bien, nuestra postura es que la corrupción y la desigualdad económica ha afectado al desarrollo del Perú, contribuyendo a la pobreza y falta de oportunidad hacia los más necesitados. Doy pase a mi siguiente compañera. Bien, dando continuidad a la exposición, la siguiente interrogante es, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo en el presente ensayo? Para el presente ensayo hemos utilizado cuatro fuentes. Alfonso Quirós, en su libro La historia de la corrupción en el Perú del 2019, él nos aporta en cómo se llevó la corrupción durante el gobierno de Odría. Luego está Carlos Contreras y Marina Zuluaga en el libro Historia Mínima del Perú del 2016. Aquí se habla sobre la desigualdad económica. Luego está Ricardo Cuenca, Carlos Urrutia, explorando las brechas de desigualdad educativa en el Perú del 2019. Y aquí se dice cómo la economía afecta en la educación y la salud. Y por último, la Organización de los Estados Americanos del 2013, en su página web sobre el acceso a la información pública, que es un derecho para ejercer otros derechos. Todas estas fuentes utilizadas ayudan a que nuestro ensayo sea creíble y cuenten con un respaldo, y así se evite también el plagio. Asimismo, también nos ayuda a identificar en cómo se ha progresado en la actualidad. Doy pase a mi compañera Delvi. Bien, muchas gracias, compañera. Y la tercera interrogante tenemos, ¿qué cambios se identifica sobre el ensayo en la actualidad? Aunque se han implementado medidas para combatir este flagelo de corrupción, como la creación de instituciones anticorrupción y la promulgación de leyes más estrictas, tales como organismos autónomos como la Contraloría, por ejemplo, igual la corrupción sigue presente en el ámbito social y político. Por lo tanto, se puede decir que sigue siendo un problema persistente en el Perú y que a pesar de los organismos anticorrupción que haya, no ha habido ningún cambio. Con respecto al ámbito de la desigualdad económica, hoy en día, si bien es cierto, algunas políticas han intentado abordar este problema con la creación de programas sociales, donde se dispone de recursos del Estado dirigidos a la lucha contra la pobreza y apoyo a poblaciones vulnerables para reducir en cierto modo la pobreza. A pesar de aquello, la desigualdad económica sigue siendo lastimosamente nuestra realidad en el Perú. Por lo tanto, este problema tampoco ha tenido mayores cambios, a diferencia de gobiernos anteriores.
podríamos decir que se ha enraizado como un problema de nunca acabar. Doy pase a mi compañero Geisel. Buenas tardes, docente. Siguiendo con la exposición, ¿qué permanencias identifica sobre el tema de desarrollo en el ensayo, en la actualidad? La permanencia de la corrupción y la permanencia de la desigualdad económica. En el ámbito de la corrupción en el Perú, se identifican algunas permanencias en la actualidad, a pesar de que se han implementado medidas para combatir este problema, como la creación de instituciones anticorrupción y la promulgación de leyes más estrictas. La corrupción sigue presente en el ámbito social y político. La permanencia de la corrupción debe en parte a la falta de voluntad política para enfrentar este problema de manera contundente. Además, la corrupción ha dejado una profunda huella en la sociedad peruana actual debido a la historia del país, de nuestro Perú. La desigualdad económica siendo un problema persistente en el país, generando también brechas sociales y limitando el acceso de oportunidades a servicios básicos, a pesar de que se han implementado políticas públicas para reducir la brecha social. La desigualdad económica sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de nuestro país. Ha dejado una profunda también, una huella en la sociedad peruana actual debido a la historia de nuestro Perú. Doy pase a mi compañera. A modo de cierre, con respecto a nuestro ensayo, se puede decir que abordar estos dos problemas, tanto como la corrupción y la desigualdad económica, requerirá de un esfuerzo sostenido y coordinado, tanto del gobierno y la sociedad en general, ya que al hablar de corrupción es un problema lamentablemente persistente en nuestro país, la cual ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Aunque bien sabemos se han llevado a cabo acciones de lucha contra ello, la percepción de la corrupción sigue siendo alta y será necesario seguir trabajando respecto a ello. Además, se destaca que la desigualdad económica genera brechas sociales y limita el acceso de oportunidades y servicios básicos, sobre todo en la zona rural. Es así que consideramos que la corrupción y la desigualdad económica son problemas interconectados en el Perú. La corrupción afecta de sobremanera la economía de las familias peruanas. Es por eso es necesario que esto acabe ya, por un país libre de corrupción y de desigualdad económica. Bueno, Miss, muchas gracias. A nombre de todos los integrantes de este grupo, le queremos agradecer sus enseñanzas durante este ciclo y que tenga unas felices fiestas patrias. Un abrazo muy fuerte a la distancia. Muchas gracias.